Armado una clase que viene a ser la micosis sistémica profunda, así que el día de hoy lo vamos a llevar juntamente con la micosis oportunista. Van a ser dos temas que vamos a llevar para estar de acuerdo al sílabo. Se acordarán que cuando hemos hablado de micosis subcutánea, este tenía un patrón, ¿no? Que la infección se daba gracias a un traumatismo, llámese una espina venosa, una astilla, etcétera, etcétera. En cambio, la micosis sistémica o profundas también tiene otro patrón, que todos los hongos que van a infectar a través de este tipo de micosis va a ser a nivel respiratorio y va a llegar a los pulmones. Este tipo de micosis pues se va a dividir en dos, ¿no? Uno que viene a ser una infección primaria, cuando solamente va a abarcar lo que vienen a ser los pulmones, y otro que es secundaria, cuando ya a través de vías hemáticas o linfáticas abarcan otras vísceras, como puede ser estómago, como puede ser páncreas, hígado, cerebro, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener en esta parte dos. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Es que puedan ustedes reconocer las estructuras de los hongos que producen esta micosis profunda o sistémica, las cuales se van a asociar pues, a las características clínicas y microscópicas. Ya, ok, vamos a dar algunos alcances generales respecto a ello, respecto a esta micosis sistémica o profunda. Para comenzar, este tipo de hongos son hongos dimórficos. Ya se acuerdan, este tipo de hongos dimórficos se da gracias a la temperatura, ¿no? En el caso de que sea pues 20-22 grados, estamos hablando de hongos saprofíticos, los mohos, ¿no? Y cuando estos van a ser inhalados, estas conidias, por el humano, dentro de los pulmones se transforman en la parte parasitaria, ¿no? Que son las levaduras, ¿no? Que crecen a 37 grados. Entonces, característica de estos son dimórficos. Estos hongos se van a adquirir por vía inhalatoria y va a comenzar pues ahí la infección. En el caso de una persona inmunocompetente, la infección, la inhalación de estas colonias a través pues, de un sistema inmunológico bastante competente queda ahí y no va a pasar a mayores. El detalle es cuando ya hay un desequilibrio, una persona que tenga, por ejemplo, una diabetes mellitus o cualquier otra enfermedad de fondo, podría causar pues ya una micosis ya sistémica. Y cuando hablamos de una micosis sistémica, acuérdense que como va a través de vía hemática y linfática, se tienen que tomar frascos de hemocultivos en busca de estas levaduras. Y no solo ello, ¿no? Como viene a ser un hongo profundo, entonces cuando ya es sistémico, el médico lo que va a hacer es tomar biopsias y vamos a observar esas biopsias para diagnosticar de qué tipo de hongo se trata. En la mayoría de los casos, como viene a ser por vía inhalatoria, la principal muestra a procesar en el laboratorio va a ser el esputo y va a ser, en este caso, un lavado bronquialveolar. Mucho se confunde este tipo de micosis, como es en pulmón, cuando el médico, aparte de mandar sus estudios de laboratorio, manda a realizarse estudios de imageología, ¿no? Imágenes, por ejemplo, una radiografía, en la cual pues tiene los mismos patrones que una tuberculosis. Entonces el médico sospecha una tuberculosis versus una micosis. Entonces va a mandar al laboratorio a realizar una coloración BK y lo que es el diagnóstico del hongo, ¿no? Presente. Entonces va a mandar a hacer cultivos también. No es recomendable realizar, si se sospecha de un hongo de este tipo, realizarlo en el laboratorio, ya que son bastante contagiosos, incluso para el organismo. A menos que se tenga pues un nivel de bioseguridad bastante alto o se procure con mucha delicadeza y cuidado, ¿no? Utilizar una campana de flujo laminar, una mascarilla adecuada, todo el incremento de bioseguridad, las CPPS, etc. ¿Por qué? Porque te puedes contagiar cuando crezca este hongo. Otra característica que va a tener estas micosis profundas es que no se transmite de persona a persona, ni de animal a animal. Si uno adquiere el hongo, esa persona va a
enfermarse con el hongo y va a realizar pues todo el procedimiento de la enfermedad, pero solo esa persona, no se contagia con otro. Entonces, esta micosis, nuevamente, vamos a mencionar que la infección primaria se va a llevar por inhalación y va a llegar hacia los pulmones. En los pulmones nosotros tenemos macrófagos, los macrófagos macro, grande, fago, comer, van a fagocitar aquella conidia que has inspirado, y pues dentro del macrófago, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a transformar en levadura. Gracias a esto, pues no va a poder eliminar como tal, se va a aprovechar más bien de que está dentro de una célula para que no sea atacada por el resto del sistema inmunológico, y con esto estaría evadiendo lo que es las defensas del huésped. Como les menciono, pues esto de aquí se confunde mucho con el tema de la tuberculosis, y aparte no solamente es exclusivo de la parte de los pulmones por vía inhalatoria, también te puedes contagiar de manera traumática, así como los hongos subcutáneos. Vamos a comenzar hablando de que estos hongos en realidad van a tener patrones similares y a la vez comportamientos distintos. ¿En qué sentido? Ya hemos mencionado, son dimórficos, inhalas las conidias, el sistema inmunológico lo reconoce, lo fagocita y puede aprovecharse como tal. Pero, ¿cuáles vienen a ser algunas características? Por ejemplo, en el caso de la coccidioides va a estar presente en ambientes áridos, por ejemplo, desérticos. Arizona, por ejemplo, que queda ese desierto que queda entre la frontera de México para cruzar a Estados Unidos, donde diariamente muchas personas pues, perecen al tratar de buscar supuestamente un futuro mejor. Ya, ahí abunda este hongo. Desiertos aquí en Perú, ¿cuáles conocen? A ver. Paracas. Ya, en Paracas no hay, pero por ejemplo para el norte, ya, para el norte, Sechura, Piura, por ahí sí lo hay. Ya, otro. Por ejemplo, en el caso de la histoplasmosis, que es otro de estos hongos, el histoplasma capsulatum, ¿cuál es su agente? Vamos a encontrar que necesita, para crecer este hongo, un ambiente que tenga un pH alcalino y sea rico en nitrógeno. Para crear ello, pues se necesita, por ejemplo, el guano de las aves, ¿ya? Por ejemplo, el guano de los murciélagos, el guano de las aves. Y esto, por ejemplo, lo van a encontrar bastante. No sé si han llegado a conocer a Huánuco, ¿no? La cueva de las lechuzas, ahí, por ejemplo, se encuentra bastante de histoplasma. ¿Qué más? Por ejemplo, ya, hasta ahí hemos hablado dos. Otro, la paracoccidioidemicosis, que la gente es la paracoccidioides brasilensis, Brasil, ¿verdad? Entonces necesitamos un clima tropical. Cerca a Brasil, por ejemplo en el Amazonas, vamos a encontrar a este hongo. ¿Ya? Y así. Ok. Vamos a comenzar entonces con esta infección que es la coccidioidemicosis. El agente es el coccidioidemitis. Es una enfermedad sumamente infecciosa, más no contagiosa. Acuérdense que no se transmite de hombre a hombre. Ya resulta benigna en una persona pues que tiene las defensas altas. Entonces no va a transformarse en una infección generalizada. Puede, en este caso, también adquirirse de manera traumática a través, por ejemplo, de una astilla, ¿no? Y justamente en ella está el hongo. Acuérdense que la fase saprofítica va a estar en el medio ambiente, en la materia en descomposición, en las hojas secas, por ejemplo, vamos a encontrar este tipo de hongos. Y si se vuelve generalizada, pues viene a infectar vísceras, hueso, incluso al sistema nervioso central. ¿Cómo adquieres? Inhalándola.
como polvo contaminado. Acuérdense que en los desiertos corre bastante ventisca. Estas esporas van a estar presentes, inhalas y pues se va a alojar en tus pulmones, ¿no? O también de manera traumática se introduce en la piel y como consecuencia de ello va a haber una lesión. Todas de este tipo de hongos sistémicos tienen una evolución patológica bastante larga. ¿Ya? ¿En qué sentido? Que no es que el día de hoy tú hayas inhalado y mañana ya hagas la enfermedad. Incluso demora años, por ejemplo, que llegue a destruir una víscera. ¿Por qué por lo general van al médico las personas? Porque empieza como si fuera una gripe común, una tos seca, a veces productiva, ¿ya? Y cuando se hace su radiografía, el médico, oh sorpresa, observa ahí pues que hay una infiltración. Entonces ya manda al laboratorio a realizarse las pruebas y puede pasar que sea alguno de estos hongos. ¿Ok? Retomando, vamos a la Coccidioides immitis. ¿Qué es lo que pasa? Esto. Estás en el desierto, crece aquí el moho, una ventisca, y este tipo de moho va a tener artroconidias. ¿Se acuerdan de las artroconidias, no? Una artroconidia está pues volando y el hombre va a inspirar. Dentro del pulmón va a pasar un fenómeno. Esa artroconidia, que tú la ves rectangular, va a tomar una forma esférica. Y poco a poco esa esfera va a empezar a crecer, a madurar. Y dentro de ello se va a formar esporas. ¿Se acuerdan el tema por ejemplo, del hongo negro del pan? ¿Ya? ¿Cómo se llama de la gente? Rhizopus, ¿no? ¿Se acuerdan el esporangio? ¿Ya? Muy parecido. Y dentro de ello había esporangiosporas, ya muy parecido a eso. Una vez que ya ha llegado a su madurez, esta esférula revienta y salen miles de levaduras. ¿Ok? Entonces, tenemos por aquí una parte de lo que viene a ser las artroconidias, ¿no? De las hifas, acá tenemos las artroconidias y aquí pues teñida con azul de lactofenol. Bueno, por acá por la luz no se puede observar muy bien, por aquí sí. ¿Ya? Tenemos aquí las artroconidias en esta parte de aquí. La principal muestra que te va a mandar el médico primero es esputo, ¿no? Muy escasamente te va a mandar lo que viene a ser un lavado, ¿ya? Entonces tenemos nuevamente la parte saprofítica, la que vas a encontrar en el suelo árido, que son las artroconidias, se van desprendiendo, van con la ventisca, inhala la persona y esta forma que tiene rectangular se vuelve una esfera. Esta esfera o esférula va creciendo y dentro de ello va madurando y poco a poco pues internamente va creciendo lo que son esporas o endosporas, ¿no? Que está dentro de otra manera, igualito aquí, ¿no? Tenemos lo que viene a ser las hifas septadas con sus artroconidias, la formación de tal que lo que va a pasar, se van desprendiendo y van tomando una forma redondeada. Esta forma redondeada poco a poco va creciendo. Esto ya viene a ser el ciclo del parásito, ¿no? Dentro del pulmón del hombre. Esta esférula va madurando, va creciendo y dentro de ella vamos a encontrar lo que viene a ser las endosporas. Esta revienta y nuevamente crea otra y así un ciclo. Diagnóstico de laboratorio, ya saben, ¿no? Una observación directa de ese esputo, vas a observar esférulas grandes de 20 a 30 micras. Es una pared bastante gruesa y dentro de ella vas a encontrar millones de esporas, ¿no? O endosporas de un tamaño de 2 a 5 micras. Ahora, si esto ya ha llegado a algún tipo de órgano, pues el médico tomará la biopsia correspondiente, mandará anatomía patológica, esa biopsia, y de acuerdo a la coloración de hematocilina y eosina podrías observar las esférulas, ya la parte ya madura, ¿no?
En el diagnóstico del laboratorio, anteriormente pues se hacía lo que es la inoculación en las ratas, en roedores. Actualmente no se realiza como tal. Pero lo puedo cultivar en el laboratorio, sí, pero acuérdense lo que les dije, ¿no? Es bastante infectante, incluso para el laboratorista, hay que tener mucho cuidado. Y agar saburo, que ya contiene cloranfénico, le tienes que adicionar otros antibióticos más, porque acuérdense que el esputo está lleno de bacterias, ¿ya? Y para eliminar esa flora acompañante o esa microbiota acompañante, pues utilizo lo que es penicilina y estreptomicina. Ahora, esto se gana con la práctica. Ya ustedes van a, cuando vean por primera vez, de repente se pueden confundir con otro tipo de, tal vez con un parásito, quién sabe, ¿no? Pero cuando ya lo vean por segunda vez, ahí ya se van a recordar para todos. Otro de los hongos sistémicos viene a ser el histoplasma capsulatum, que causa la histoplasmosis. Igual, ya sabemos, ingresa por ¿dónde? Por inhalación. Ya, muy bien. Entonces, por vía respiratoria, los cuales pues van a llegar al pulmón. ¿Y qué va a pasar aquí? Vienen los macrófagos, ¿ya? Y luego esa conidia que has inspirado va a ser reconocido por el macrófago y va a vivir ahí. Y ahí va, este conidia se transforma en levadura, y esa levadura va a empezar a quemar. Y pues va a llegar un momento donde va, aparte de utilizar al macrófago, lo destruye. Entonces revienta y sale otras levaduras. Pero en este caso, esta histoplasmosis, dentro de todos los hongos que estábamos mencionando, es la que más se asemeja a la sintomatología de una tuberculosis. ¿Ya? Es la que más se asemeja. Entonces, aquí el médico tiene que hacer un versus, ¿no? Entre una tuberculosis versus un hongo sistémico, en este caso la sospecha de una histoplasmosis. Ahí comienza con un resfriado común, etc. La persona va porque tiene una tos que no le calma, ya más de 15 días. Entonces va para el diagnóstico de confirmación del médico, ¿no? Como tal. ¿Y qué es lo que va a pasar? A ver, luego de eso, si es que se va a diseminar la infección, ¿no? Ya sea por vía hemática o vía linfática, esta va a causar pues fiebre, malestar, hinchazón del vaso, hinchazón del hígado, va a producir una anemia y una leucopenia. Y pues la sintomatología puede cambiar de acuerdo al órgano que ha sido infectado como tal. La enfermedad tiene mucha similitud, como les digo, a la tuberculosis, y también incluso se confunde con la sintomatología de otras enfermedades como la leucemia, la enfermedad de Hodgkin, otro tipo de linfomas o también la sarcoidosis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vamos a hacer para el diagnóstico en laboratorio? El esputo que te llevó, le haces un extendido, uno para que coloreas con BK en busca de tuberculosis, versus otro que vas a colorear con Yensa, y esto es lo que vas a encontrar. Esto de aquí. Ves al macrófago como si fuera media luna, ya no sé si se nota bien, ¿ya? Dentro de ella vamos a encontrar a las levaduras, miles de levaduras dentro de ella, y pues lo que queda de la célula lo vas a encontrar como si fuera media luna. ¿Terminaste? Para apagar la luz, para que... Ahora sí. El tamaño de la levadura del histoplasma son pequeñas, tienen de 3 a 5 micras, y pues se van a teñir de color oscuro con el Yensa, ¿no? Como podemos observar. Aquí tenemos otro, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí al macrófago y obsérvese todas las levaduras alrededor.
Ahora, no exclusivamente va a ser pues una muestra de esputo, ya que acuérdense que como ya pudo haber diseminado, se puede utilizar también un extendido de sangre periférica, ¿ya? Acuérdense que en sangre periférica, quien va a fagocitar van a ser los monocitos, los neutrófilos, ¿ya? Pero cuando ya sale a lo que viene a ser los tejidos, pues se le conoce como macrófago, ¿no? Por eso en el pulmón es el macrófago, en sangre periférica sería el monocito, ¿ya? Pero no es el único que fagocita, sino también los neutrófilos. ¿Dónde más lo vas a encontrar? Por ejemplo, en médula ósea, lo puedes encontrar en lesiones de piel, porque acuérdense que les dije que también por traumatismo puede ingresar. Obsérvese aquí los neutrófilos que contienen dentro de su citoplasma por haber fagocitado a estas levaduras del histoplasma, ¿no? Ahí se observa. Aquí internamente. ¿Quieres sembrarlo? Lo siembras en agar, sauro con cloranfenicol y lo pones a 37 grados si quieres que aísles el tema de las levaduras, ¿no? Si yo no quiero el tema de las levaduras, ¿qué hago? Lo pongo a temperatura ambiente, ¿no? Para que pueda transformarse en lo que viene a ser el moho, ¿no? Entonces vamos a ver que el moho a una temperatura ambiente va a crecer colonias gruesas, parduzcas, y pues estas va a tener al microscopio una disposición particular que muchas veces se confunden en los exámenes. En seguro son así, blanquecinas, y toda colonia, cuanto más madura o envejecida está, se oscurece, ¿ya? En la que es la serología, a ver, creo que no le puse acá la imagen, un ratito por favor, no le puse. Ya, ahí está. Cuando yo haga la identificación del cultivo, ¿ya? Que es el moho, ¿qué es lo que voy a observar en el histoplasma capsulatum? Pueden observar hifas y hialinas que van a tener microconidias, estos pequeñitos de aquí, y macroconidias, que son estas de aquí, ¿ya? Y luego van a tener prolongaciones, si ustedes observan bien, prolongaciones digitiformes, como si fueran un sol, ¿ya? No confundirse, porque muchos se confunden esta parte con lo que viene a ser la paracoccidioides, ¿ya? La paracoccidioides es una levadura multigemante, y esto del histoplasma capsulatum lo estamos viendo en la parte del moho, ¿ya? Listo. Ya. Serología. Acuérdense que alguna vez hemos comentado que para detectar indirectamente que una persona tenga tuberculosis, se hace una prueba de PPD, ¿no? Agarras un poco de la vacuna, aspiras un poquito y con una tuberculina pones una pápula, ¿no? Subcutánea. Dejas horas, incluso días, y empieza a formar un halo alrededor de ella. Ya. Lo mismo pasa en el caso del histoplasma capsulatum. Se utiliza se podría decir como una especie de reactivo llamado histoplasmina, igualitos, el mismo procedimiento subcutáneamente, pero lo malo de esto es que no te reconoce de una infección antigua de una reciente, ¿ya? Por ejemplo, si alguna vez ya tuviste, igual va a ser un halo. Si recientemente te has contagiado, igual va a ser un halo, ¿no? Lo que es la histoplasmina para realizar este tipo de, se puede decir, prueba indirecta para saber si una persona tiene o ha tenido la infección por histoplasma capsular. Alguna vez ustedes, me imagino, que han realizado en inmunología lo que viene a ser PCR o lo que viene a ser factor reumatoideo, ¿verdad? Ya, igualito existe esa prueba para buscar
en este caso la reacción antígeno-anticuerpo del histoplasma a través del suelo. Como les mencionaba, la histoplasmina, pues esta va a tener como desventaja ello, ¿no? Que no vas a saber si es una infección reciente de una antigua. Otro hongo viene a ser la blastomicosis, que es la enfermedad, y el agente causal viene a ser la blastomimesis o el blastomimesis dermatitis. Este tipo de hongo en realidad todavía no se puede, o sea, no se sabe dónde lo vamos a ubicar como tal, no se sabe exactamente. Por ahí menciona que está, por ejemplo, en lo que viene a ser las represas hidráulicas. Ahí se puede encontrar. Se va a presentar como una infección granulomatosa en la piel cuando está ingresa por un traumatismo y también en los órganos internos. Ya sabemos que todo va a ingresar a través de los pulmones y luego de ahí se disemina lo que viene a ser otros órganos, ¿no? Estos pueden infectar huesos, riñones, pero ya sabemos que la puerta de entrada, ¿no? La infección primaria viene a ser el sistema respiratorio. El diagnóstico de laboratorio, uno toma muestra de las lesiones o también del esputo, o también puedes tomar pues muestras de esas lesiones que contienen pus. Haces un extendido y observas el microscopio. ¿Y qué vamos a observar al microscopio? Vas a observar pues a las levaduras, ¿no? Estas van a tener una pared gruesa, son bastante grandes, ¿ya? Tienen una pared doble de contorno, como estuviese remarcado. Es grandecito, de 12 a 15 micras, más o menos pues del tamaño de un neutrófilo, ¿no? Y pues estas van a tener esta disposición, ¿no? Esto viene a ser, por ejemplo, en una biopsia de tejido. Las grandes, esas que ustedes observan acá, miren, tiene una pared doble, ¿no? ¿Ya? Teñida con hematocilina y eosina, en la cual pues observamos estas levaduras grandes. Al costado observamos un montón de glóbulos blancos, la cual se conoce como infiltrado inflamatorio. Si nosotros sembramos en agar saburoglucosado, vamos a observar colonias que tienen una disposición, ustedes que ya han llevado bacteriología, como si fuera un efecto Schwarling, ¿no? Así en protos, como bolas. La parte micelar, vamos a encontrar hifas y alinas con microconidias de formas sésiles que van de lado a lado, en lo que viene a ser la parte levaduriforme, la parasitaria, pues igual como si fuera una cándida, por ejemplo, vas a tener lo que viene a ser, ¿cómo es la reproducción? Por gemación, ¿verdad? ¿Y esto cómo se llama? La hija, cuando sale de la madre, blastoconidia. Aquí se observa una herida, una lesión cutánea por este tipo de hongo. Ahora, ¿cómo voy a tomar la muestra? Vas a hacer una descarificación. ¿Qué quiere decir eso? La escara, esta parte de aquí, la vas a levantar. La levantas y lo que está debajo tomas la muestra y haces un extendido y coloreas. ¿Ya? No puedes tomar de aquí. Tienes que tomar justamente levantando la escara. ¿Ya? Como les mencionaba, en una tuberculosis frente a un tipo de estos hongos sistémicos, pues en una radiografía pulmonar se asemeja demasiado a lo que es una tuberculosis, ¿no? Obsérvese, acá viene a ser un pulmón que debe estar limpio, pero obsérvese en esta zona, ¿no? Todo blanquecino. Entonces aquí hay la presencia de algo y no necesariamente es del bacilo de Koch. Por eso hay mucha confusión. Vamos a ver otro honguito, la paracoccidioides, es la enfermedad que es causada por el Paracoccidioides brasilensis. Entonces este tipo de hongo lo vamos a encontrar en zonas tropicales, ¿no? Por ejemplo aquí en Perú, en el Amazonas. Va a estar esto presente comúnmente en América Latina, en América del Sur, América Central, entonces en Perú también.
¿Qué es lo que va a atacar? A las mucosas y también tiene afinidad por el sistema digestivo, más que nada por los intestinos, este tipo de hongo. ¿Qué se hace? Ya saben, nuevamente repito, un examen te va a mandar examen de esputo, ¿no? O si fuera, pues, en este caso, por un traumatismo, el exudado o raspado de las lesiones cutáneas. ¿Qué vamos a observar en la paracoccidioides? Vas a observar levaduras que tienen un tamaño promedio entre 10 y 60 micras, pared gruesa, refringente con el microscopio al mover el macro y micro. Y pues esta levadura, vas a tener una levadura central y rodeado como si fuera una corona con pequeños brotes periféricos. En pocas palabras, vas a tener una levadura multigemante. Entonces tenemos aquí la levadura multigemante, una levadura central y al costado los pequeños brotes, ¿no? Cuando se hace una biopsia, se colorea con argéntica de plata, también llamada coloración de Crocov, la cual pues va a teñir la levadura de un color negruzco, un color marrón oscuro, y se ve así. Esto viene a ser una levadura multigemante en un corte histológico, ¿ya? A la altura de lo que viene a ser el estómago, ¿ok? Se observa de esta manera a lo que es en este caso, la levadura o la fase parasitaria del Paracoccidioides brasiliensis. Ahora, en muchas literaturas van a encontrar que también se ve como la cabeza del Mickey Mouse. ¿Ya? En lo que viene a ser el laboratorio, puedes hacer ello, sí, del esputo puedes colorear, te prestas un poquito de esa coloración de Crocov y lo coloreas. El esputo igual te va a salir de esta manera. ¿Ya? Igualito, levadura central con gemaciones hacia los lados, ¿no? En el laboratorio, las colonias pues levaduriformes son de un color pardo y cuando va envejeciéndose se hace cada vez más marrón. ¿Listo?